con más baja matrícula. Tengo al jefe de bancada de la coalición Vamos con nosotros acá, don Roberto Zúñiga. ¿Qué es lo que está pasando con las comisiones? Ayer escuchaba al secretario de la Asamblea Nacional de Diputados, Carlos Alvarado, y planteaba que ya se ha logrado la conformación de 15 o 14 comisiones permanentes. ¿Cuál es la cifra y qué finalmente fue lo que se acordó? Muy buenos días, Álvaro, al doctor Blandón, Buenos también a días. Livieca, que nos escuchan, a todo el país que nos escucha de la misma manera. Y sí, hemos avanzado bastante esta última semana. Esperamos ya poder esta semana tener el consenso de las bancadas y poder ya a partir de la otra semana ya que las comisiones estén andando con sus respectivos miembros. Ya tenemos este consenso en 13 comisiones, quedan presupuesto y credenciales y, y bueno, esperamos el día de hoy ya poder finiquitar esas dos comisiones que quedan pendientes, ¿no? Yo siempre recalco y desde el primer momento que por lo menos con lo que respecta a la coalición Vamos, nosotros nos mantenemos firmes haciendo velar el reglamento interno y de lo que nos corresponde. Matemáticamente, el primer día que iniciamos las conversaciones, el secretario general, por lo general, da lectura del cálculo matemático que le corresponde a cada una de las bancadas. Y en ese sentido, a la bancada independiente Vamos le tocaban 32 puestos. Esos 32 puestos se distribuyen en 32 puestos en las 14 comisiones y esos 32 puestos se distribuyen de la siguiente manera. En 4 comisiones nosotros tenemos 3 miembros y en las siguientes tenemos 2 miembros. Entonces, nosotros hemos mantenido nuestra matemática, nuestro derecho, lo que nos corresponde, y es ahí donde los partidos o las demás fuerzas políticas deben de agruparse. Y lo que por decirlo de alguna manera, ha ralentizado esto un poco ha sido que algunas fuerzas políticas minoritarias han querido ocupar puestos en comisiones de alta importancia, que ojo, tienen una legítima aspiración, pero bueno, ahí es donde tienen que actuar o tenemos que trabajar en lograr esos consensos, ¿no? Siempre respetando los números y las matemáticas de cada una de las bancadas. La dirección o la presidencia de las comisiones, ¿cuántas hasta el momento tiene la coalición Vamos? Y si RM y el PRD van a presidir comisiones legislativas. La coalición tiene la mayoría de las comisiones, están entre 7 u 8. Eh, Todavía estamos o sea, hoy todavía puede haber movimiento, por eso no quiero como que cerrar en alguna. Y yo entiendo que también hay que esperar para ver si los otros partidos tienen alguna presidencia. Yo entiendo que en ese sentido no van a tener, pero bueno, también hay acuerdos dentro de estas conversaciones que pueden, para poder destrabar alguna comisión, puede que arroje alguna presidencia de alguno de esos ¿Qué está partidos que pasando ustedes. en credenciales y presupuestos? ¿Puede explicarnos? Y se hablaba de Tuto Palacios, también de Dana Castañeda, de partidos, de uno de RM y el otro de Vamos, y en presupuesto se hablaba de un miembro de Cambio Democrático, pero al mismo Correcto. tiempo se está planteando la posibilidad de la figura de un miembro del señor Manuel Cohen o del señor Sergio Galvez o de un PRD. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo van a quedar las matemáticas allí en esas dos comisiones? Yo creo que más rápido se debe solucionar credenciales el día de hoy, porque en credenciales, como lo vengo mencionando, hay un tema con las bancadas minoritarias que tiene que resolverse hoy, que no veo, creo que ayer se sentaron las bases para poder que se resolviera el día de hoy.
Y en presupuesto sí entiendo que tal vez pueda haber unos números con algunos partidos como el CD o el panameñismo que tienen que terminar de ajustar dentro de ese consenso, ¿no? Pero creo que eso se debe resolver el día de hoy sin mayor contratiempo. Diputado Roberto Zúñiga, buenos días. José Blandón, padre, le habla. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Gracias por lo doctor. No soy doctor, pero bueno. Mire, diputado, deje ver si lo que le digo es así o usted me lo corrige y la información llega correctamente a nuestra audiencia, que es lo que nos interesa. En la distribución de los diputados para las comisiones, en el periodo pasado, eh, al partido, por eso es un partido, pues, para darse más claro. Por ejemplo, si el PRD tenía derecho a 2.5, Dana Castañeda le reconoció 3 en vez de 2, porque uno redondea 2.5 para abajo y no para arriba. Ahora que ustedes tienen la matemática de esta coalición, tienen derecho a la mayoría de las comisiones en la presidencia. La vez pasada no le dieron nada, vamos, para las presidencias, ¿no? Sí. Y entonces, ahora lo que está discutiéndose, entiendo, es el número de diputados que va para cada comisión, particularmente lo que llaman las discusiones las comisiones más importantes, entre ellos, no sé por qué, a presupuesto y a credenciales le dan el título de las más importantes, porque para mí importante es la de salud, la de relaciones exteriores, educación, Gobierno. ¿no? Para mí eso es lo importante, porque esos son los temas que vamos a discutir, ¿no? Y salud por lo que significa. ¿Es eso, diputado, la distribución del número de diputados por comisiones? Sí, en efecto, eso fue, creo que la primera, como quien dice, traba que encontramos o que se trató de definir entre las bancadas, porque al final algunos partidos como RM o PRD decían que la bancada independiente, vamos, no tenía derecho a, a 3 puestos en 4 comisiones y que nosotros teníamos que tener 2 puestos en todas las comisiones y eso dejaba a 4 miembros de nuestra bancada por fuera, o sea, era una matemática un poco fuera de la realidad. Pero bueno, la realidad es que al PRD la Junta Directiva pasada le cedió puestos, RM le cedió puestos al PRI y por eso es que ahora ellos tienen que caer en realidad con su matemática real y actual, porque lo que puede pasar es que hay partidos políticos que le pueden ceder puestos a otros partidos políticos de acuerdo a la alianza que en su momento tengan, ¿no? Mm. En este sentido, al PRD le tocan 7 puestos con 2 miembros, esa es la matemática actual, y 7 puestos con un miembro. Entonces, y eso es lo que a día de hoy se debe respetar y es lo que nosotros estamos buscando, la equidad y lo justo dentro de la repartición del consenso dentro de las comisiones. Creo que eso es lo justo que le corresponda ni más ni menos a una, a una, a una bancada. Ujú. Y entonces no hemos logrado definir dentro de lo que hemos conversado. ¿RM y PRD van a presidir comisiones o no hay forma que presidan comisiones? Yo, como te dije, Álvaro, no puedo asegurarte eso hasta que no logremos los consensos dentro de las comisiones. Y te explico por qué. Porque por lo menos si nosotros tenemos dentro de un acuerdo que, que panameñismo va a presidir a X comisión o se debe presidir X comisión y tal vez la traba ahí no es Vamos, la traba ahí es RM, PRD y panameñista. Y tal vez para destrabar esa comisión ellos van a tener que ceder la presidencia. Y nosotros no tenemos nada que ver ahí, simplemente tenemos nuestros comisionados. Eso es algo que puede suceder. Entonces, yo por eso no puedo asegurarte hoy si ellos van a presidir o no, porque puede ser una manera que busquen los partidos para poder destrabar esa comisión. La coalición que llevó a la presidencia a Jorge Herrera se mantiene intacta o se ha debilitado a raíz de estas conversaciones y de estas negociaciones para conformar las comisiones.
Se mantiene intacta. Nosotros a lo largo de esta semana hemos seguido conversando. Queremos poder seguir adelante con la agenda legislativa. Como le digo, se han asegurado los puestos, se han asegurado las posiciones dentro de las comisiones, que al final es lo más importante, porque eso es lo que asegura que podamos cumplir con una agenda legislativa en áreas coyunturales que fueron parte de ese acuerdo, como el área anticorrupción, como el área de la generación de empleo, de seguir aspirando a resolver el tema agua. Entonces, eso es algo que, o sea, seguidamente se ha venido conversando y nosotros para poder lograr la ejecución de esa agenda legislativa, es evidente que necesitamos la conformación de las comisiones y por eso estábamos tan, como quien dice, deseosos de que esto se conformara de una vez por todas, ¿no? Pero bueno, al final entendemos que la política a veces es impredecible, y que se tienen que lograr consensos para poder que en este sentido las comisiones puedan funcionar. Yo aspiraría en que por lo menos en la modificación del reglamento interno, que es una dentro de las propuestas, las comisiones, en vez de cogerse cada año, tal vez se escojan, digo, puede ser un debate, no sé por, no, lo digo como que al aire, ¿no? Puedan ser escogidas tal vez una vez cada 2 años o para evitar que cada año se tenga que estar en esto porque, o sea, de verdad no es fácil lograr consensos en ese sentido. Son largas las horas de conversaciones para poder llegar a buen puerto y que esto se resuelva. O sea, creo que se ha demorado más de la cuenta, pero bueno, también entiendo que esto suele suceder. Oiga, ¿usted qué opina del presupuesto presentado por el Ejecutivo de 34.000 millones de dólares? 34.007. Vamos a hablar de los 35. 35.000 millones de dólares. Yo a simple vista lo veo alto, muy alto. No he podido ver el detalle. Entendía y tenía la información que el día de ayer iba a ir el ministro Chapman a presentar el proyecto para poder analizarlo con los números, porque hay que ver dentro de ese presupuesto de 34.000 millones cuánto va a pagar deuda y saber y ver con lupa si esa deuda es de este gobierno o de la administración pasada. Adicional, hay que entender también dentro de ese presupuesto, aquí el gobierno en reiteradas veces, ya creo que van 2 veces que hablan de austeridad y me gustaría saber en qué renglón se está manejando esa austeridad. También el gobierno ha sido muy enfático en el tema de la reducción de las planillas, incluso la reducción del Estado, que es algo que yo por lo menos en mi campaña y también dentro de la curul he podido mencionar y algunos compañeros de la coalición Vamos, hay que ver si en ese presupuesto efectivamente se contempla la reducción del Estado. Hay que ver si en ese presupuesto también se contempla el tema de la reducción de las planillas, porque yo no entiendo cómo va subiendo si estamos hablando de austeridad, reducción del gasto público, reducción del tamaño del Estado. Son cosas que no me generan coherencia, pero yo antes de dar como que un veredicto final, me gustaría ver los números plasmados dentro de ese presupuesto para poder decirte con claridad dónde es que están recortando, porque la verdad yo no entiendo, si estamos diciendo algo pero estamos haciendo otra cosa, entonces no estoy entendiendo de dónde sale ese monto dentro del presupuesto. Hoy vemos en la prensa una noticia que nos llamó poderosamente la atención y que tiene que ver con la baja ejecución presupuestaria de dos instituciones, de tres. Ministerio de Educación, que solo ha ejecutado el 7% del presupuesto de inversión hasta la fecha. Ya estamos cerrando el mes de julio. Y nos vamos al IDAN igualmente. Ha sido bajísima la ejecución presupuestaria de un presupuesto de 247.4 millones en inversión, solo ha ejecutado 28.7 millones, o sea, el 11.6%, con tantos problemas de agua que hay en Panamá. Y el del MOP, 890.1 millones para inversión y ha ejecutado 279 millones, es decir, un 31%. Yo veo que ustedes de la Comisión de Presupuesto en el pasado periodo, veo
la constante participación de funcionarios en esta comisión pidiendo traslado de partida, pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero aquí estamos observando esto, y cuando van a las vistas presupuestarias sustentan y sustentan y sustentan, y a las finales tampoco ejecutan. ¿Por qué no se le exige más rendición de cuentas? Oiga, usted está pidiendo, pero usted no ejecuta. Sí, sí, mire, Álvaro, es algo que nosotros hemos venido denunciando, por lo menos en el Ministerio de Educación. No teníamos ni 3 meses de este año fiscal y ya el ministerio había trasladado de su presupuesto asignado en el presupuesto del 2025 casi 200 millones de dólares para otras instituciones para poder ejecutar obras. Por lo menos, y una de esas era el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, es las incongruencias que nosotros denunciamos, porque si es cierto y tanto se quejó el Ejecutivo de que ellos no podían ejecutar por lo menos el 100% del presupuesto de educación porque tiene que cumplir con el 7% del Producto Interno Bruto, entonces presenten la ley como Ejecutivo para poder modificar que el 7% del Producto Interno Bruto vaya a educación y ellos tengan un presupuesto más cónsono para poder ejecutar. Porque la ministra nos dijo en nuestra cara, en la Comisión de Presupuestos, que ella no era capaz de poder ejecutar el presupuesto, que son casi 3.000 millones de dólares que va destinado a la educación, que es ese 7% del Producto Interno Bruto que se le asigna por ley. Entonces, esas son las incongruencias que creo que si hay un problema, hay que resolverlo. Y ahí está la manera de resolverlo. Presenten la ley que modifica ese 7% y que sea algo cónsono con la realidad y que sí ellos verdaderamente puedan ejecutar. Porque al día de hoy todavía tenemos escuelas rancho, porque al día de hoy todavía tenemos mil y un problemas en el sistema educativo, un sistema educativo que no es equitativo con nuestra población, que genera desigualdad dentro de nuestra población, y ese es uno de los grandes retos. Y el otro reto fundamental que tenemos es el tema de agua. El tema de agua, yo en conversaciones en la Comisión de Presupuesto con el actual director, él me decía que ellos han hecho un análisis, que ellos necesitan más de 5.000 millones de dólares para poder solucionar todo el problema del tema agua a nivel nacional. Imagínate, 5.000 millones de dólares. Yo me pregunto por qué no se ha ejecutado o sea, en un gran porcentaje este presupuesto, y al día de hoy todavía tenemos los mismos problemas con el acceso al agua, y son problemas que cada 5 años son promesas de campaña, lo buscan resolver desde el problema ejecutivo, pero es como la procesión del Nazareno, damos 2 pasos para adelante y uno para atrás. Entonces, creo que hay que hablar menos y actuar más con respecto a estos problemas tan delicados, que la población necesita respuesta, y no podemos ya ralentizarlo más, atrasarlo más. Hay que generar planes, no solamente en educación, sino también en el tema agua, en la generación de empleo, para poder que la ciudadanía y los panameños y panameñas tengan certeza de qué es lo que van a hacer nuestras autoridades o qué es lo que van a hacer las autoridades para poder garantizar políticas de Estado en temas educativos que sea a largo plazo, y que con ese presupuesto sabemos de aquí a 10 años que si invertimos tanto, vamos a poder lograr tantos graduados, tantas personas insertadas al sistema laboral, tantos insertados al sistema universitario, igualmente en el tema agua. El problema aquí en Panamá, Álvaro, es que nosotros no generamos estadística para nada. Y si lo que no se puede medir no se puede mejorar. Yo le pregunto al secretario general del Ministerio de Educación, una vez que asistieron al pleno en un interrogatorio, le pregunto si tenían la estadística de todo el tema de lo que ha entregado el Ministerio de Educación en temas de beca universal a actualmente PASEU. ¿De cuántos de esos jóvenes que han recibido PASEU o beca universal han desertado? ¿De cuántos de esos jóvenes que han recibido PASEU o beca universal han ingresado al sistema universitario? ¿De cuántos de esos jóvenes han ingresado al sistema laboral panameño? Yo no puedo creer
donde existe la modernización en casi todas las metodologías de recursos humanos, el Ministerio de Educación no tenga esa data. O sea, estamos entregando plata con los ojos tapados. Y así es la mayoría del Estado, porque lamentablemente pensamos en cada 5 años y no tenemos una visión de Estado clara o un plan de Estado con una visión que perdure sin importar los cálculos electorales, que verdaderamente responda a las necesidades de la población. Y mientras no, y mientras pensemos en el país y no con mezquindad, este país va a cambiar. Yo no puedo creer, y no es que no le crea a usted, que un ministro vaya a la Comisión de Presupuesto de Educación y les diga a ustedes que no tiene cómo gastarse el presupuesto de inversiones en materia educativa, cuando aquí podemos decirle al país todos los problemas que enfrenta la educación panameña en materia de infraestructura, de tecnología, en materia de, ¿qué más te puedo decir? O sea, las bibliotecas, materiales para trabajar los estudiantes, escuelas que están paradas, que no sirven, y tienen locales alquilados. O sea, aquí hay un montón de problemas en materia de educación, que no hay laboratorios, que tienen que resolverse, y la ministra dice que no tiene cómo gastarse el dinero en materia de inversión del Meduca. Esto no tiene sentido. Que no es capaz, dijo el diputado. Que no es capaz. Eso está grabado, ahí está en los archivos del canal de la Asamblea en YouTube. Ahí está. Padre Santo, ¿cuántos ministros no quisieran tener el recurso que tiene educación? Entonces quiere decir que pedimos el 7% por ley del Producto Interno Bruto sin tener realmente una sustentación, un plan en qué nos los vamos a gastar. Total, y es porque no tenemos un presupuesto en base a resultados, o sea, y es algo que tenemos que aspirar a tener, y que por lo menos a nosotros siempre nos han visto como los raros en poder exigir un presupuesto en base a resultados, a que vamos a invertir tanto para poder lograr 4 potabilizadores en lugares que verdaderamente lo necesitan, para que en 3 años podamos tener agua potable en estas 4 comunidades. Entonces, mientras que no tengamos un presupuesto en resultado, y cada vez el presupuesto, lamentablemente, y esto es, yo creo que es lo más triste, Álvaro, y el panel, que es un presupuesto que se va en su mayoría en funcionamiento y no en inversión. No estamos generando riqueza. Estamos generándole más carga al Estado, y eso hace que el Estado cada vez sea mucho más ineficiente. Es como si tuviéramos un paciente enfermo en estado vegetal que no tiene capacidad de respuesta. No tiene capacidad de respuesta para los problemas más esenciales de la población. Al menos que entre el Ejecutivo, y si hay una emergencia o algo, pueda tratar de resolver de manera excepcional, que tampoco es algo que no está bien. O sea, entonces es lamentable, y yo creo, y no creo que me equivoque, con respecto al presupuesto, los 34.000 millones de dólares, que en su mayoría va a ser gastos en funcionamiento, o sea, pagando planilla, y eso es lamentable porque estamos pagando, o sea, la deuda. Eso es lo que también quiero entender dentro del presupuesto, cuánto se va en deuda, porque esa deuda al final, ¿qué es lo que va a pagar? Inversión, ¿cuánto porcentaje en inversión y cuánto porcentaje en funcionamiento? No, y Eso es lamentable. las escuelas rancho que hay por todos lados todavía, escuelas multigrado, ingenieros, que tenemos también, donde hay un docente que da clases de primero, segundo, tercero, y otro que da de cuarto, quinto y sexto. O sea, y no hay cómo gastarse la plata. Entonces este es un tema de falta de planificación,
de Total. falta de capacidad. Y adicional, otra cosa que sabemos que se dio en el Ministerio de Educación fue que la viceministra de Infraestructura, como no le caía bien a quien dirige ese ministerio y tenía más de 10 años ya de estar en esa institución, simple y sencillamente la sacaron del ministerio. Todavía tiene el cargo, pero tuvieron que mudarla de allí para otro lugar porque había un conflicto con la administración actual del Meduca. Una persona que ha podido echar adelante durante los 10 años que estuvo allí el presupuesto en materia de infraestructura, pero ahora no me gusta, pues no la quiero. Y se fue. Quizá tenía una proyección ya de dónde ejecutarlo. Exactamente. Así se trabaja aquí. Bueno, ese es otro de los grandes problemas que tenemos en el Estado, ¿no? La poca continuidad que se le dan a los funcionarios es lo que te mencionaba, la poca visión de Estado, ¿no? La mezquindad, el riesgo político en políticas de Estado, eso al final no afecta a los partidos políticos, no afecta a la máxima autoridad política del partido en este caso, de quien está aplicando o administrando el gobierno. Eso afecta a la población. en la Aquí empresa privada, y usted lo sabe, ingeniero, usted también, don Roberto, si a ti se te asigna en el 2025 un presupuesto y no te gastas ese dinero, no ejecutas ese dinero, el próximo, no, o te votan o el próximo año no tienes derecho a pedir la cantidad que pediste, te lo recortan, simple y sencillamente. Yo creo que así debe ser en el ministerio, digo, en la comisión de presupuesto. Usted no ejecutó, usted no tiene derecho a pedir más. Usted se le va a dar hasta donde ejecutó y punto. Yo creo que tendría que ser una alternativa. Tiene que ser un presupuesto en base a resultados. Claro. Si el resultado es una mala ejecución, tienen que recortarlo, porque no tienes la capacidad para ejecutar. Cuando usted me demuestre que está avanzando, que tiene la capacidad, entonces hablamos. Pero ahora sus resultados no han sido buenos. Así de sencillo. Ahí es donde el presidente tiene que ver, donde tiene que determinar, o sea, al final los ministros son los que ejecutan desde el punto de vista ejecutivo los planes. Y ahí es donde el presidente, si ve que no se está ejecutando, tiene que tomar acción. Y el secretario de Metas se ha reunido con ustedes en la Comisión de Presupuesto para ver los proyectos que hay, la ejecución, cómo va. O sea, ¿se reúne con ustedes con frecuencia? No. La verdad que no. Imagínese usted cómo ministros, directores, algunos administradores para sustentar sus traslados de partida, ¿no? Lo que pasa, diputado, es que el presupuesto, desde la reforma constitucional de 1983, dejó de ser parte integral de una función de la Asamblea Legislativa. Que la Asamblea Legislativa solo puede aprobar o improbar el presupuesto y se acabó. En las vistas pueden mandar recomendaciones. Sí, pero no lo puede abrir, no lo hace. Entonces, el presupuesto es hecho por el MEF. Esta reforma constitucional del 83 fue respaldada por todos los partidos de gobierno y de oposición en la reforma del 83. Y entonces, lo que hizo esto fue dejar a la Asamblea sin el instrumento político más importante, que es la discusión del presupuesto y la elaboración del presupuesto. Entonces, como resultado de eso, se aprobaron para apaciguar las armas, los ánimos, las partidas circuitales. Y ahí comenzó todo un problema del deterioro de la Asamblea Nacional, al no jugar un papel importante en la elaboración de una estrategia porque el presupuesto no es una estrategia económica, es un instrumento para el desarrollo de una determinada estrategia política económica. Pero no es la estrategia económica. Entonces aquí le hemos dado al presupuesto la categoría de estrategia económica. En realidad eso no es una estrategia económica, eso es un arma, un instrumento para el desarrollo de una política. La otra es la promoción de inversiones privadas, que en Panamá juega un papel importante en la determinación de la sociedad que tenemos. Sí. Otro elemento importante dentro del presupuesto que hay que ver es el tema del déficit. ¿Cuánto
aspira esta administración a recaudar en el 2026 y cuánto va a ser el déficit o sea, que vamos a tener que comprar deuda para poder eh, asumir las responsabilidades del próximo año, ¿no? Eso va a ser otra pregunta que voy a estar muy pendiente una vez que tengamos. Yo creo que puede ser hoy que el ministro Chapman presente el presupuesto a la Asamblea, porque me dijeron que iba a ser ayer, pero Sí. al final no. Bueno, don Roberto, gracias por estar acá con nosotros en nada. Noticias A 180 la orden Minutos de Radio siempre. Red, cobertura nacional. Que tenga excelente día. Igual para ustedes y toda la Gracias. audiencia. Aquí me dice alguien, amigos oyentes, una pobre o mala ejecución en el Meduca, en inversión, significa cero planificación en temas de infraestructura. Para eso se creó el Viceministerio de Infraestructura y Mantenimiento. Pero como no me cae bien la viceministra de Infraestructura, que ya estaba allí y la mantuvieron, entonces ahora miren cómo andan las cosas allá adentro. ¿Cuántas escuelas rancho hay? ¿Cuántas escuelas tienen problemas de infraestructura dañadas, en mal estado? ¿Cuántos colegios están sobrepoblados o no aceptan más cupos de matrícula en Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este? Todas estas cosas hay que verlas. Pero si tú te enfocas simple y sencillamente en taquillar, en confrontar, en descalificar, no vas para ningún lado, señoras y señores. Así que bueno, vamos a escuchar, precisamente hablando de educación, la diputada